Buenos días. Niñas, buenos días. Buenos días. Chicas, buenos días. Nuevamente, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces esta clase es la de ambiental. Si algo, por favor, para que les digan a sus compañeros a las 10, a la siguiente clase, la de biología también la vamos a hacer. Es que tengo un problema con mi WhatsApp, entonces hasta ahora lo estoy arreglando. Les voy a explicar la guía número 3, la de educación ambiental, grado 10º. Esta va desde el 19 de julio hasta el 3 de septiembre. Por favor, vean las fechas, ¿listos? Está la situación, problema, aprendizajes y los temas es relaciones ecológicas, relaciones interespecíficas, homotípicas y heterotípicas, relaciones intraespecíficas, homotípicas y heterotípicas, relaciones armónicas e inarmónicas y adaptaciones biológicas. El correo al cual tienen que enviar se encuentra acá en la guía. Bueno, entonces, recordemos que las relaciones ecológicas son aquellas funciones que los organismos cumplen dentro de un ecosistema. Es decir, cuando se alimentan de unos, cuando se alimentan de las plantas, cuando se alimentan de los animales en descomposición o cuando cumplen otras funciones, por ejemplo, por ejemplo, de volverse en parásitos de otros animales. ¿Listos? Entonces esas son las relaciones en general. Es aquella función que cumple un organismo ¿cómo les digo? Para desenvolverse dentro de un ecosistema. Bueno, entonces acá en la descripción del tema encontramos que lo primero que observamos al entrar en las selvas y bosques es el color verde de las plantas, y si guardamos un poco de silencio podemos escuchar los sonidos de las aves, insectos. Esta perspectiva nos permite darnos cuenta de que los seres vivos no viven aislados, es decir, forman parte de un todo o un ecosistema, es decir, que todos se encuentran íntimamente interrelacionados. Como yo les decía, de pronto si recuerdan en una cadena trófica
si nosotros eliminamos algún factor, algún individuo de una cadena trófica, no se acaba ese animal, se acaba toda la cadena trófica. Por eso es que forman parte de un todo. Un ecosistema está formado por cada uno de los integrantes y cada uno de esos integrantes es importante. Bueno, según lo siguiente, bueno, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. No obstante, sus interacciones con otras especies determinan si una de sus etapas de vida es cumplida o regulada. En este sentido, las interacciones ecológicas pueden clasificarse en positivas, como los mutualismos, es decir, que se ayudan íntimamente, o negativas, que serían los antagonistas, que ellos pues se alimentan, por ejemplo, de otros animales como el león de la gacela. Las interacciones positivas son aquellas en donde dos individuos de distintas especies se benefician mutuamente, mientras que las negativas, un individuo obtiene beneficios al afectar o matar a otro individuo de otra especie. Entre las interacciones positivas se encuentra la polinización y la dispersión de semillas. Por ejemplo, las abejas que recolectan el néctar para alimentar sus colonias, y también al estar obteniendo el néctar de las flores, también están transportando en sus diferentes estructuras lo que es el polen, y lo que hacen es llevar este polen a otras flores, perdón, para que ocurra el proceso de polinización. Así también se favorece la producción y reproducción de plantas. Las aves y los mamíferos también suelen alimentarse de los frutos, y las semillas ingeridas posteriormente son depositadas a través de sus excretas en sitios alejados de la planta madre, lo que promueve la colonización de las plantas. Bueno, en saberes previos hay una serie de preguntas, entonces les voy a hacer la primera. ¿Recuerdas cuáles son los factores bióticos y abióticos? ¿Alguien recuerda? Sin leer ahí. Los que tienen vida y los que no tienen vida. Muy bien, ¿cuáles son los que tienen vida? Los seres vivos. Pero, ¿cómo se denominan? ¿Factores qué? Bióticos. Muy bien, ¿y los que no tienen vida? Abióticos. El sol, la luna, todos esos Muy bien. que no Listo, tienen. muy bien. La siguiente es dibujar un ecosistema. Esto creo que ya recuerdan de pronto de octavo, que clasificando cuáles son los factores que pertenecen a un ecosistema. Por ejemplo, factores bióticos se determinan con una B y los abióticos con una A. El sol tendría la B o la A. No. La A porque es abiótico. Y biótico es cuando tienen vida, ¿listos? Bueno, entonces con la conexión con anteriores temas, vamos a recordar que en las guías anteriores tratamos sobre lo que es el flujo de energía, la termodinámica en los ecosistemas, es decir, cómo la primera y segunda ley de la termodinámica aplican a unos ecosistemas. Porque se considera un ecosistema un sistema que tiene diferentes interacciones dentro y fuera de sí mismo. ¿Listos? Bueno, luego el otro tema que vimos, el siguiente, el tema que vimos, no recuerdo bien. Termodinámica de los ecosistemas, bueno, me acuerdo bien de ese y el otro no me acuerdo. Pero la idea es que están íntimamente relacionados porque vamos a ver lo que especifica ese flujo de energía. Es decir, el flujo de energía no solo se da en un ecosistema y ya, no. Se necesitan todas estas relaciones para obtener el flujo de energía. Bueno, entonces, relaciones ecológicas. ¿Quién quiere leer? ¿Ninguna? Yo. Gracias, Jessica. Las relaciones ambientales que se establecen entre los organismos de la biocenosis, organismos vivos, plantas, animales, bacterias, hongos, etc., se denominan relaciones bióticas
que depende de si son las relaciones entre una misma especie o se relacionan entre diferentes especies. Así que se clasifican en dos grandes grupos: las relaciones intraespecíficas homotípicas y las relaciones interespecíficas heterotípicas, para estudiar la vida de los ecosistemas. Además, tengamos en cuenta que las relaciones ecológicas pueden ser armónicas e inarmónicas, dependiendo de si se le hace daño a otra especie o se beneficia. Por ejemplo, el canibalismo se alimenta de un individuo de la misma especie. Es una relación inarmónica. Las colonias cola la de abejas es una relación armónica. A continuación veremos algunas de las interacciones más importantes que suceden en un ecosistema. Relaciones intraespecíficas u homotípicas. Es la interacción biológica, vínculo o relaciones entre organismos dentro de un ecosistema que se establecen entre dos o más individuos de la misma especie. Sí, señora, muy bien. Competencias, sí. ¿Sigo? Sí, gracias. ¿Quién va a leer? Sigue Jessica, por favor. Competencia es cuando algún elemento no existe en cantidad suficiente, así que para satisfacer las necesidades de los diferentes individuos, estos entre ellos establecen una competencia. Por ejemplo, podríamos enumerar el agua, la luz o un ejemplo de competencia típico sería el alimento. Cuando no hay, la lucha entre individuos por comer es feroz. Territorialidad. Espérame Se ahí. utiliza Bueno, específico. la competencia se da cuando, por ejemplo, hay dos especies que se alimentan de la misma planta o de la misma especie, ¿sí? De otro animal, ¿sí? Entonces, esta competencia se da, por ejemplo, principalmente por ese alimento. Compiten, el primero que llegue, pues es el que gana, ¿no? O, por ejemplo, ya sea como se muestra en la imagen, a través de una serie de agresiones. ¿Listo? La siguiente, territorialidad. Se utilizan señales específicas para marcar un territorio, sonidos, olores, etc. Por norma, generalmente los animales marcan un territorio para establecer su zona de reproducción o alimento. Muy bien. Relaciones Ahí en familiares. Ahí en la territorialidad, entonces, como los perritos, ustedes saben que ellos van marcando su territorio a través de la orina. Ahí el oso, en la entrada de su cueva, lo que hace es hacer heces fecales con paja, con pasto, y así pues los otros osos saben que ahí está viviendo un oso, entonces no puede llegar a vivir a esa cueva. ¿Listos? La O los siguiente. leones. También, sí, también. Sí, señora. Relaciones familiares. Dentro de las relaciones, es que tengo el táctil partido. Dentro de las relaciones intraespecíficas son las que se establecen entre los progenitores y su descendencia. Finalidades fundamentales y la reproducción y atención de los hijos. Y hay diferentes tipos. Parental monógama. Un macho y una hembra con sus crías, la mayoría de aves. Parental polígama. Un macho y varias hembras con sus crías. Ejemplos, ciervos, leones. Matriarcal. Una hembra con sus crías, ejemplo, arácnidos. Patriarcal. Un padre con sus crías. Filial, formada tan solo por los hijos que son abandonados por los padres. La mayoría de pescados e insectos. Des en cuenta que estas relaciones, las que estamos viendo, estas que se llaman intraespecíficas, son relaciones dentro de las mismas especies. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, acá donde hablamos relaciones familiares, es nuevas especies o nuevas familias que se van generando porque sus padres los abandonan, o aquellas que se quedan siempre con las mismas, con la misma
siempre con la misma familia y lo que hacen es agrandarla como lo que son las avispas y las abejas, bueno. La siguiente. Relaciones gregarias. Los individuos viven en común durante un periodo de tiempo más o menos largo con el fin de ayudarse mutuamente. Obtención de alimento, protección ante los depredadores o de los orientación durante las migraciones. Los individuos que las constituyen no tienen por qué tener ninguna relación de parentesco. El ejemplo sería una bandada de patos. Muy bien. Entonces son aquellas que se mantienen siempre juntas para que no se alimenten mucho de ellas, ¿no? Como lo son los patos, los pingüinos también, los pescados, si han visto las sardinas, también ellas se mantienen todas unidas para que no consuman mucho pues, de estas especies. La siguiente, relaciones estatales. Está formada por un grupo de individuos jerarquizados entre sí. Estos individuos suelen ser diferentes anatómicamente y fisiológicamente. Se produce una división del trabajo. Los individuos que la forman dependen los unos de los otros para sobrevivir. Ejemplo, sociedades de abejas, avispas, hormigas y termitas. Muy bien. Y ellas son, si se dan cuenta, no sé si recuerden los cuentos que alguna vez los puse a leer sobre las hormigas, ellas son especies muy organizadas. Está la reina, están los trabajadores, están aquellos que van por el alimento, entonces son aquellas que tienen su jerarquía bien específica para que trabajen de manera conjunta y todos pues mantengan lo que es la colonia de hormigas. Muy bien, gracias. Recuerden que estas relaciones son relaciones dentro de la misma especie, ¿listos? O sea, por ejemplo, acá compiten dos perros de la misma especie. Pueden competir dos leones que son la misma especie, de diferente familia, pero, buenos días, pero son de la misma especie, ¿listos? ¿En clase? Sí, sí, señor. Sí, estoy haciendo clase acá, Sí. que el internet de la casa está fallando. ¿Y qué hay energía? No, no, lo pongo a cargar allí y ya. ¿Listo? Chicos, bueno, las siguientes son las relaciones interespecíficas o heterotípicas. Bueno, este tipo de relación o de interacción biológica se da dentro de organismos de un mismo ecosistema, pero de diferentes poblaciones e individuos de diferentes especies. Por ejemplo, lo que es la depredación. Entonces, ¿quién me colabora en leer? Niñas, A ver, ¿se me gracias. escucha? Sí. Vale. Depredación. Es la actividad que captura y muerte que ejercen unos individuos depredadores sobre otros, presas. Una de las especies sale claramente perjudicada o puesto que sirve de alimento a la otra especie que sale beneficiada. Se trata de dos especies de vida libre. No hay relación anterior y directa entre las dos. Parasitismo. Es la relación que se establece cuando un individuo, el parásito, vive a expensas de los fluidos nutritivos de otro individuo. El huésped al cual perjudica sin causarle la muerte a corto plazo. Mutualismo. Es la relación en la cual se asocian dos especies con el resultado de un beneficio mutuo. No es una unión íntima, por ejemplo, el musgo y los troncos de los árboles. Puedes bajar que no te lea. Comensalismo. Relación entre dos especies en la que una, el comensal, se beneficia sin afectar de forma significativa a la otra, el huésped.
Las esponjas tienen a su interior crustáceos, pulgas de mar, que se alimentan de los restos de la comida y al mismo tiempo obtienen protección. Los individuos de una población aprovechan que los recursos que les sobra a los de la otra. Otro ejemplo serían los buitres, es decir, el león caza un animal y cuando come lo suficiente aparecen los buitres para comerse los restos. Competencia. Dentro de las relaciones interespecíficas, en cuando dos especies compiten por el mismo recurso. Es cuando dos especies compiten por el mismo recurso. Puede provocar muchas reacciones como la reducción de las tasas de reproducción o de su crecimiento. Que una especie se ha apartado de su hábitat por no poder competir o en casos extremos puede causar la extinción de una por la colonización de otra. Muy bien, listos. Entonces acá vemos que la depredación pues es como la relación más común que nosotros conocemos dentro de las especies, porque son aquellos animales salvajes que se alimentan de otros. Acá pues lo podemos ver también lo que son las águilas, las serpientes, que se comen otros animales. Entonces la depredación pues es como la relación ecológica más común que nosotros pues vemos. La siguiente es el parasitismo, entonces son aquellos organismos como también puede ser las pulgas, los piojos, las garrapatas, animales que viven dentro de otros animales y se alimentan de ellos sin un beneficio. Esta es una relación inarmónica. ¿Listos? Las armónicas son las que se ayudan mutuamente. Estas dos serían inarmónicas, aquellas que no se ayudan. Y pues al parásito lo que hace es que no le ayuda nada al individuo donde vive, sino que más bien lo ataca, es decir, que ayuda a que éste pues muera más rápido. El mutualismo, entonces son aquellas especies que se ayudan, por ejemplo, pues las abejas ayudan a las flores, ambas especies dentro del mismo ecosistema, pero diferentes especies. El comensalismo pues es el tiburón. Ustedes saben que ellos no mastican como nosotros, ahí sí con la boca cerrada, sino con la boca abierta. Y a su alrededor lo que van quedando pues son pedacitos del animal o del otro individuo que se esté alimentando. A su alrededor pues hay una serie de pescaditos que ya se acostumbraron a vivir ahí al lado de ellos. Y lo que hacen es alimentarse de esos pequeños pedacitos que quedan pues ahí flotando en el agua. ¿Listos? Señora. Robert, es que hace unos días miré un documental donde, no sé, no me acuerdo que era un cangrejo, no sé, vive dentro de los caracoles. Entonces ellos tienen unos parásitos que llaman que se comen los restos. De me parece que él se estaba cambiando de caracol y ellos también se cambiaron de caracol y se pegaron a él otra vez. Sí. Entonces me dio risa que ellos también se cambiaron de casa. Sí, ellos van haciendo así, ellos se comen. O por ejemplo, hay pescados que hay un tipo de gusano que al consumir el pescado cuando consume este gusano, es una larva, se adhiere a la lengua. Entonces, en vez de tener la lengua pues así cómoda como nosotros normalmente la tenemos, tienen esa encima la larva y la larva se va comiendo la lengua y va comiendo pues restos de los animales que va consumiendo el pescado. Son muchísimos tipos de parásitos pero muy bonito. Esos documentales son los que tienen que ver, son los que valen la pena. Bueno, la competencia, por ejemplo, está compitiendo en la imagen, si se dan cuenta, un león contra un cocodrilo por comerse ¿a quién? A la cebra. Entonces, esta competencia es entre dos especies diferentes por un mismo alimento. Entonces, acá si nos damos cuenta, es diferente en las relaciones interespecíficas porque es un león, una especie, y el cocodrilo es otra especie que se alimentan o se quieren alimentar con un mismo animal, bueno, con otra especie. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, de comerse a la misma presa y no hubo como, ¿por qué sucedió eso? ¿Por un desequilibrio? No sé. ¿O es normal? ¿Esta? Sí, en esa. Sí, es normal. Siempre están compitiendo.
lo que son, por ejemplo, si sabemos que el león y el cocodrilo son carnívoros, ellos pueden, por ejemplo, el que se coma primero a este animal, a la cebra, puede quedar como que es más dominante. Entonces ya es normal que suceda esto porque tienen que mostrar cuál es la especie más dominante de estas dos dentro del ecosistema, pues como para que le tengan más miedo. Entonces ya es como normal, esta competencia es normal, es como más de, ¿cómo le digo? Como de dominancia. Bueno, la siguiente. ¿Listos? Entonces, acá, ¿qué tienen que hacer? Vamos a hacer el resumen, ¿listos? La guía no es larga, es muy cortica para que la desarrollen y saquen 10. Van a hacer los dibujitos y el resumen, bien bonito porque es una guía muy cortica. Si se dan cuenta, hasta acá llevamos 3 hojas y ya se acabó el tema. Luego van a hacer, realizar un mapa mental sobre la temática propuesta en la guía de estudio. Van a dibujar 2 tipos de relaciones intraespecíficas y 2 de interespecífica y escriben una pequeña historia sobre su forma de vivir. Ustedes se inventan la historia. Gatita. Ustedes se inventan la historia sobre cómo viven, por ejemplo, un cuento. Bueno, ustedes, un relato, ustedes le dan vida a ese pequeño cuento. Luego van ¿Los dos tienen que estar en la misma historia? Sí, sí. La tercera es escribir en cada tipo de relación si es armónica o inarmónica. La armónica, ¿cuál sería? La que se ayuda mutuamente. Muy bien, gracias, sí señora. ¿Y la inarmónica? Es la que solo se beneficia una especie. Una especie, muy bien, sí señora, perfecto. No es más, cuando encuentren, por ejemplo, las relaciones interespecíficas armónicas, bueno, son aquellas que 2 especies diferentes se ayudan. Cuando escuchen relaciones intraespecíficas inarmónicas, es aquella que 2 especies iguales no se ayudan, ¿cierto? Solamente se beneficia uno. Bueno, en la siguiente, entonces, van a leer el siguiente artículo. Este artículo es muy bonito. Es un extraño dientes de sable, no se comportó como temible depredador. Entonces, según lo que es la historia y aquí ahorita la arqueología, el estudio del dientes de sable nos dice que no eran carnívoros por la disposición de sus dientes. Entonces, ustedes lo van a leer, es una lectura muy cortica porque el artículo es larguísimo, ahí les dejé el link por acá. Acá les dejé el link si lo quieren leer completo, pero pues les hice resumen porque lo leí y les dejé solamente lo que es un resumen. Entonces, este artículo se los dejé cortico, lo van a leer. Luego, lo que van a hacer es dibujar, como te imaginas, a dientes de sable, tiranosaurios astros. Y en el segundo punto van a escribir las características de este antiguo animal. Lo que dice ahí, bueno, que no era, ahí ya les di alguna, ¿no? Que no era carnívoro, que se creía que es vegetariano, que era vegetariano por la disposición de sus colmillos, ¿cierto? Ahí ustedes van a leer más, van a dar más características y van a escribir un pequeño resumen de la lectura del artículo sobre dientes de sable. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora. ¿No? Listo. Por último, recuerden que esto equivale al 40%. ¿Listo? Hacer el resumen, leer, responder estas preguntas. Y este 40% es el taller evaluativo que se encuentra acá. ¿Listos? De acá son solamente 10 preguntas. De ahí yo divido, pues ustedes saben que yo divido cada una que equivale y las que saquen, por ejemplo, de 1 a 10 es el 40% que obtienen. Háganlo a conciencia porque ustedes ya el otro año entran a presentar las pruebas ICFES. Entonces, no están engañándome a mí, se están engañando a sí mismos. La idea es que lo hagan a conciencia y pues todo está en la guía. Primero pues desarrollar bien la guía, leerla, hacer resumen, después los punticos y pues acá es donde ustedes van a ver el resultado. Este año pues más que yo estar pendiente de sus trabajos es ustedes mismos. Este año fue autónomo y todo depende de ustedes. La idea es que estén aprendiendo. Cualquier pregunta que tengan, pues yo se las resuelvo acá en clase o ustedes saben que mi atención, de horario de atención es los lunes
perdón, los miércoles de 6 a 9, entonces ahí también si tienen preguntas. Ahorita sí quedé más incomunicada porque hasta ahora voy a actualizar el WhatsApp y no me guardó ninguna conversación. Entonces ya me pueden empezar a escribir. Y ya voy a ajustar lo de los grupos para que hagamos pues nuevamente estemos pendientes, yo estar pendiente de sus clases y del ingreso a las mismas. Bueno, ¿listos? Listos, mis niñas. Entonces, si no tienen preguntas, voy a subir entonces el video y ahorita les envío el link. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Bueno, ustedes entonces aprovechen estos minuticos para que vayan desarrollando la guía, bueno, ya que la tienen clarita. Bueno. Bueno, chao, niñas juiciosas. Ay, esperen, no vayan a salir, les voy a tomar el pantallazo de la asistencia. Listos, ya pueden salir. Profe, chao. Chao. Y baño que hay agua.
¿Y está trabajando mi papá? No, pero es que no, me tocó. Mire, Moniquilla, la vuelvo que me recuperó una cuñada. Mire cómo era Santiago, cómo ha cambiado, ¿no? Es que no queda casi nada. Sí. Parecía Santos. Eso fue por allá en Medellín. Fue el primer baño que de Santiago fue en un río con agua helada de Medina con Dinamarca. Después de ese baño que fueron como menos de 2 minutos en el agua, pegó un sueño como 2 horas. Ah, no, esto es que lo vuelva a llevar.